Bienvenidos, estimados estudiantes, a esta nueva presentación donde desarrollaremos la biomecánica de la cadena cinemática del miembro superior, específicamente la unidad número 14, cintura escapular, teniendo en cuenta una integración de la estructura anatómica para el análisis biomecánico, considerando la estructura y función de la clavícula. Vamos a desarrollar los siguientes temas en esta presentación: la ubicación anatómica y clasificación ósea de la clavícula, la biomecánica considerando su estructura y función específica. Vamos a tener en cuenta la estructura ósea, detallando los accidentes óseos que se presentan en sus caras, bordes y extremos. Luego vamos a considerar la descripción anatómica de las articulaciones en las que interviene la clavícula, la denominación de las mismas. Vamos a tener en la línea media, en el extremo medial de la clavícula, la articulación externo-costoclavicular. En el extremo lateral, la articulación acromioclavicular. Y vamos a tener una pseudoarticulación o articulación a distancia establecida entre la cara superior de la apófisis coracoides y la cara inferior de la clavícula, denominada articulación coracoclavicular. Luego vamos a detallar de cada una de estas articulaciones el tipo, el género, las características de las superficies articulares y sus medios de unión. Luego, en otro apartado, vamos a considerar las inserciones musculares que se generan en las diferentes estructuras de la clavícula, así como los movimientos que presenta la clavícula en los tres planos del espacio, e integrando estos conceptos vamos a aplicarlos a un caso clínico. Vamos a comenzar considerando la ubicación anatómica y clasificación ósea de la clavícula. La clavícula se dispone en forma de arco transversal, uniendo la cadena cinemática axil con la cadena cinemática de los miembros superiores. Si observamos en un plano sagital, podemos ver la morfología en S itálica que presenta, donde se manifiesta una convexidad anterior en su parte medial y una concavidad anterior en su parte lateral o externa. Cuando observamos la disposición de la clavícula en un plano transversal, podemos observar que la clavícula tiene una dirección oblicua que no se dispone sobre el plano frontal y conforma con el plano frontal un eje aproximadamente de 30 grados. Considerando la biomecánica de la clavícula, específicamente su estructura y función, vamos a tener en cuenta que, como mencionamos, es un hueso largo. Algunos anatomistas lo consideran un hueso plano, ya que carece prácticamente de canal medular, tiene un canal medular de poco desarrollo en su diáfisis. Por otro lado, es un hueso par y asimétrico. Considerando desde el punto de vista funcional, va a cumplir la función de unir la cadena cinemática axil a las cadenas cinemáticas de los miembros superiores y va a actuar como eje para los movimientos de la escápula u omóplato y actúa como un punto de fijo por donde pasa el eje de movimiento de dichas estructuras. Considerando la estructura ósea de la clavícula, como todo hueso largo, vamos a distinguir que es una estructura aplanada que presenta una cara superior y una cara inferior. Como todo hueso largo, vamos a distinguir dos extremos, el extremo lateral, un cuerpo o diáfisis y un extremo medial.
El extremo medial es de mayor volumen y está destinado a articularse con las carillas laterales del manubrio esternal y el primer cartílago costal. El extremo lateral o externo es de menor volumen, está aplanado de arriba a abajo y presenta una pequeña carilla oval para articularse con el extremo interno del acronio. Acá nuevamente en un plano sagital podemos observar la convexidad y concavidad que presenta la clavícula en su morfología externa. Considerando la cara superior de la clavícula, es lisa, está en contacto con la piel, tiene pocas impresiones rugosas, prácticamente las impresiones están acentuadas en el borde anterior y levemente en la cara superior. Vamos a distinguir en esta un extremo medial, un extremo lateral y un cuerpo. Por otro lado, vamos a poder determinar otra estructura que es su borde posterior y su borde anterior, con las convexidades que hemos mencionado, una convexidad anterior medial y una concavidad anterior lateral. Con respecto a la cara inferior de la clavícula, esta cara es más accidentada. Vamos a encontrarnos con el extremo medial, el cuerpo y el extremo lateral y algunas impresiones y accidentes que presenta esta cara. Por un lado, el surco para la inserción del músculo subclavio, por otro lado, próximo al extremo medial, en la cara inferior, encontramos la impresión rugosa para el ligamento costoclavicular y en el extremo lateral vamos a encontrar esta impresión rugosa que corresponde a los ligamentos coracoclaviculares. Estos ligamentos son dos, se distinguen por su disposición y morfología en un ligamento trapezoideo ubicado aproximadamente en un plano sagital y un ligamento de menor volumen, el ligamento conoideo, ubicado en un plano frontal. La descripción anatómica de las articulaciones en las que interviene la clavícula. Vamos a comenzar con la articulación externo-costoclavicular. El tipo es una articulación diartrosis sinovial y el género que presenta por la morfología de superficies articulares es un encaje recíproco o silla de montar. Las superficies articulares las vamos a encontrar una carilla esternal en las caras laterales del manubrio esternal. Por otro lado, vamos a encontrar la carilla medial que corresponde a la clavícula, al extremo interno de la clavícula, y una pequeña carilla constituida por el primer cartílago costal. Entre estas superficies articulares se encuentra un menisco intraarticular. Su estructura está compuesta por estructura fibrosa y cartilaginosa. Los medios de unión que presenta esta articulación, como toda diartrosis, va a presentar una cápsula articular y ligamentos que refuerzan la cápsula. En este caso nos vamos a encontrar con tres ligamentos que unen la clavícula con el esternón, ligamentos externo-claviculares anterior, superior y posterior. Por el otro lado nos vamos a encontrar con un ligamento que une los extremos internos de ambas clavículas, el ligamento interclavicular, y un ligamento que se distingue por su estructura que es muy resistente, que se presenta
como el ligamento costoclavicular, uniendo la cara inferior de la clavícula con la cara superior de la primera costilla y primer cartílago costal. Observamos la estructura de la cápsula articular, el ligamento costoclavicular y los ligamentos externoclaviculares, anterior, superior y posterior. Y por el otro lado, acá en este corte frontal, podemos visualizar la superficie articular del esternón, de la clavícula y la presencia del menisco intraarticular. En esta imagen podemos distinguir, ya que dijimos que era un encaje recíproco o silla de montar, la concavidad que presenta el manubrio esternal en el plano frontal y la convexidad en sentido antero-posterior. Las carillas que corresponden al extremo interno de la clavícula van a ser convexas en un plano frontal y cóncavas en sentido antero-posterior. Una característica importante de esta articulación externo-costoclavicular es la presencia del menisco intraarticular, ya que si no estaría el menisco, la clavícula, como todo encaje recíproco, silla de montar, podría hacer movimientos solamente en dos planos. La presencia del menisco le permite realizar movimientos en tres planos a esta articulación. Entonces nos vamos a encontrar con que la clavícula puede realizar movimientos de ascenso, descenso en el plano frontal, de protrusión, avanza hacia adelante, retrusión, avanza hacia atrás, y un tercer movimiento que va a ser un movimiento de rotación anterior y rotación posterior. Este movimiento de rotación anterior y posterior es un movimiento automático, o sea, una rotación conjunta que no es voluntaria y depende de la morfología de las superficies articulares y la tensión de sus ligamentos. Vamos a ver que el eje de movimiento de la clavícula pasa por el ligamento costoclavicular, por eso se lo ubica en el cuarto interior de la clavícula, para realizar los movimientos en el plano frontal de ascenso y descenso y en el plano horizontal de protrusión y retrusión. A su vez, la presencia del menisco es lo que va a posibilitar los movimientos de rotación sobre el eje axial de la clavícula, que completan un radio de 30 grados, con una rotación anterior y una rotación posterior. Ahora, cuando hacemos la descripción de la articulación acromioclavicular, tenemos que tener en cuenta que es una diartrosis o sinovial. El género es artrodia porque tiene superficies planas. Los medios de unión, las superficies articulares, por un lado tenemos el extremo lateral de la clavícula y una carilla articular en la cara interna del acromio. En esta articulación también vamos a encontrar la presencia intraarticular de un menisco. Los medios de unión, como toda diartrosis, va a tener una cápsula articular reforzada de ligamentos. Vamos a encontrar dos ligamentos, el ligamento acromioclavicular superior y acromioclavicular inferior. Estos ligamentos son lábiles, de poca resistencia. Por esta razón se plantea que hay ligamentos a distancia que estabilizan la articulación acromioclavicular. Estos ligamentos a distancia son los ligamentos coracoclaviculares.
tanto el ligamento conoideo como el ligamento trapezoideo, que unen la cara superior de la apófisis coracoides con la cara inferior de la clavícula, estabilizando a la articulación acromioclavicular. Observamos acá en un plano frontal la articulación acromioclavicular, las superficies articulares que son planas en ambos casos, y la presencia del menisco intraarticular. Acá lo observamos con mayor detalle: la cápsula articular, el ligamento acromioclavicular superior, el ligamento acromioclavicular inferior y el menisco intraarticular. En esta imagen de una radiografía del hombro podemos localizar la estructura de la clavícula en su extremo lateral o externo, articulándose con el acromio. Podemos también observar la apófisis coracoides y la distancia que se encuentra entre la cara superior de la apófisis coracoides y la cara inferior de la clavícula. La articulación coraco-clavicular es la que mencionábamos. No hay contacto de superficies articulares, es una articulación a distancia. Las estructuras óseas están unidas a través de ligamentos, por eso se considera del tipo sindesmosis. La unión se va a establecer por los ligamentos coraco-claviculares, que, como mencionamos, es el ligamento conoideo y el ligamento trapezoideo. El ligamento trapezoideo se ubica en un plano frontal, en un plano sagital, y el conoideo en un plano frontal, conformando conjuntamente un ángulo diedro abierto hacia adelante y adentro. Si observamos en una radiología de hombro normal, observamos la distancia que hay entre la apófisis coracoides y la cara inferior de la clavícula, y en el extremo lateral de la clavícula la articulación acromioclavicular. Ahora vamos a tener en cuenta las inserciones musculares que presenta la clavícula en cada una de sus estructuras. En su cara superior presenta un borde. Podemos distinguir un borde anterior y un borde posterior, el extremo interno y el extremo externo. En el borde anterior y cara superior, en el extremo externo, se insertan las fibras anteriores del deltoides. Luego, en el borde anterior y cara superior, en su parte media se inserta el pectoral mayor. Observamos las imágenes de ambos músculos, las fibras anteriores del deltoides insertándose en la clavícula y las fibras claviculares del pectoral mayor. Por otro lado, en la cara superior y borde posterior presenta la inserción del trapecio, las fibras anteriores del trapecio superior, lo observamos en la inserción distal de estas, y por el otro lado, en el extremo medial, en la cara superior, se inserta el músculo esternocleidomastoideo. Cuando consideramos las inserciones musculares de la cara inferior, nos vamos a encontrar que algunas de estas se continúan de la cara superior a la cara inferior, como el deltoides, el pectoral mayor en su tercio medial, así como encontramos el músculo trapecio y fundamentalmente a todo lo largo de la cara
inferior, en el surco del subclavio, vamos a encontrar las inserciones del músculo subclavio. Y en el extremo medial nos encontraremos con las inserciones del esternocleidoioidio, uno de los músculos infraioideos. Ahí observamos. Cuando consideramos las inserciones musculares en un plano frontal, podemos ver las inserciones de las fibras claviculares del pectoral mayor, que se continúan con las inserciones de las fibras anteriores del deltoides. En el borde posterior se van a insertar las fibras anteriores del trapecio superior, y en el extremo medial vamos a tener la inserción del esternocleidomastoideo y la inserción del esternocleidoioideo. Acá observamos las inserciones y la disposición del deltoides y las fibras inferiores del trapecio superior en un plano sagital. Los movimientos que presenta la clavícula en el espacio. Como hemos mencionado, la clavícula, gracias a la presencia de un menisco en la articulación esterno-costoclavicular y en la articulación acromioclavicular, se presentan movimientos en los tres planos del espacio. Va a poder hacer movimientos en un plano frontal con un eje antero-posterior, movimientos de ascenso y descenso del extremo lateral de la clavícula. Recordemos que el eje, que es el punto menos móvil, pasaba a nivel del ligamento costoclavicular. Luego va a poder hacer movimientos en un plano horizontal, movimientos desplazando el extremo lateral de la clavícula hacia adelante y hacia atrás. A estos movimientos los denominamos de retracción cuando se desplaza hacia atrás y protracción cuando se desplaza el extremo lateral de la clavícula hacia adelante. Y el tercer movimiento que habíamos mencionado se da en un plano sagital con un eje laterolateral que discurre en toda la diáfisis de la clavícula, generando movimientos de rotación posterior y rotación anterior. Estos movimientos se asocian con movimientos voluntarios. Habíamos aclarado anteriormente que la rotación anterior y posterior son rotaciones conjuntas involuntarias, ya que no podemos solicitarle al paciente que realice movimientos de rotación anterior o posterior. Sí podemos solicitar que haga movimientos de ascenso, de descenso, de protracción y de retracción, desplazando el muñón del hombro hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante. En antepulsión haríamos una protracción de la clavícula y desplazando el muñón del hombro hacia atrás, una retracción. Pero no puede haber movimientos voluntarios de rotación anterior y rotación posterior. Estos movimientos se van a dar en forma conjunta con movimientos de flexión. Si palpamos la cara superior de la clavícula, que está en contacto con la piel, podemos observar que en los movimientos de flexión la clavícula rota hacia atrás. En los movimientos de extensión genera una rotación anterior, y así como en los movimientos de flexión rota hacia atrás, la misma rotación se presenta en los movimientos de abducción y una rotación anterior en los movimientos de extensión y de aducción. Ahora vamos a observar cómo se visualizan estos movimientos. En un plano horizontal vamos a ver los movimientos de retracción y protracción, donde el extremo lateral de la clavícula se desplaza hacia atrás y
el extremo lateral de la clavícula se desplaza hacia adelante. Luego, en un plano frontal, hablábamos de los movimientos de ascenso y descenso del extremo lateral de la clavícula. Observamos cómo se desplaza la clavícula en el plano frontal, generando un movimiento de ascenso y descenso. Y en el plano sagital vamos a encontrarnos con los movimientos de rotación anterior y posterior, que, como dijimos anteriormente, son una rotación automática, una rotación conjunta que no puede darse en forma voluntaria. Ahora, como para sintetizar algunos conceptos que hemos desarrollado, vamos a ver un caso clínico. En este caso clínico se presenta una luxación de la articulación acromioclavicular. La luxación es la pérdida de contacto permanente de las superficies articulares. En estos casos se presenta ruptura de la cápsula y ligamentos. Este tipo de lesión se presenta por traumatismo directo sobre el muñón del hombro. Generalmente una de las lesiones típicas del ciclismo, al caer e impactar sobre el hombro, se produce la luxación acromioclavicular, la cual, si es acompañada con la lesión de los ligamentos de la articulación córacoclavicular, vamos a tener una estructura clavicular muy ascendida. Observemos que en una radiología normal, como habíamos visto anteriormente, observamos la articulación acromioclavicular y la articulación córacoclavicular. En el caso de una luxación nos vamos a encontrar con la siguiente imagen radiológica, donde hay una pérdida de contacto de las superficies articulares del extremo lateral de la clavícula y del acromio, y así también vamos a encontrar una distancia importante entre la cara superior de la coracoides y la cara inferior de la clavícula. Esto va a implicar que hay una lesión por ruptura de ligamentos acromioclaviculares y de los ligamentos trapezoide y conoide, los coracoclaviculares. En este caso, el paciente va a presentar lo que se denomina semiológicamente el signo de la tecla. Si observamos, encontramos que el extremo lateral de la clavícula se encuentra ascendido, y si realizamos una presión sobre el extremo lateral de la clavícula desciende, y al eliminar la presión, esta vuelve a ascender. Por eso se la denomina signo de la tecla. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la estabilidad de la articulación acromioclavicular está generada por su cápsula, por el ligamento coracoclavicular superior, inferior, y por los ligamentos coracoclaviculares. Ahora, finalizando la presentación, vamos a hacer una integración de conceptos. Iniciamos considerando la ubicación anatómica de la clavícula, una disposición en forma de arco transversal. Considerábamos que era un hueso largo con dos extremos y una diáfisis. La estructura que presenta va a ser una morfología en S itálica, y la función va a ser actuar como punto de anclaje para la cadena cinemática axil con respecto a las cadenas cinemáticas de los miembros superiores. La diáfisis que presenta va a distinguirse una cara superior y una cara inferior, así como un extremo
medial y un extremo lateral. La descripción anatómica de las articulaciones en las que interviene la clavícula, vamos a hablar de la articulación externo-costoclavicular. Es un tipo de diartrosis, encaje recíproco. La articulación acromioclavicular es de tipo diartrosis, artrodia, por presentar superficies planas. Y una articulación a distancia, la articulación coracoclavicular. Es una sindesmosis. Luego analizamos las inserciones musculares que presenta el pectoral mayor, las fibras anteriores del deltoides, las fibras anteriores del trapecio superior, el esternocleidomastoideo, el esternocleidoioideo y el músculo subclavio en su cara inferior. Los movimientos que realiza la clavícula, recordemos que debido a la presencia de meniscos en las dos articulaciones de sus extremos, la esternocostoclavicular y la acromioclavicular, se genera el movimiento de rotación y que dicha rotación anterior y posterior se da conjuntamente con otros movimientos voluntarios. Y por último analizamos el caso clínico donde se presentaba una luxación acromioclavicular generada con una mayor inestabilidad por la ruptura de los ligamentos coracoclaviculares. Terminando nuestra presentación, Mafalda nos invita a seguir leyendo biomecánica. Muchas gracias por su atención.